Netas donde solo yo sé de dónde Dios me sacó. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, que habitas en gloria. Gracias te damos, Señor amado, por el privilegio que nos das, Padre Santo, una vez más, Señor, estar delante de ti. Padre bendito, tu palabra dice que tú conoces nuestro caminar y pesa nuestros corazones, Señor. Bendito Dios, en esta hora yo me presento delante de ti, Padre amado, confiado, Señor amado, de que tú eres quien toma el control, Padre. Aquí en este lugar solo hay un hombre, Padre Santo, necesitado de ti, Señor, y de tu palabra. Aquí hay, Padre Santo, un agradecido más, Señor amado, por lo que tú hiciste en mi vida, Señor. Padre, gracias te doy, Señor amado, porque no soy yo, mas tú en mí, Señor. Oh bendito Dios, tu palabra dice que nada podemos hacer, Señor amado, si tú no estás con nosotros, Padre, y yo lo creo, Señor. Bendito Dios, tú que conoces, Señor amado, desde el momento de que nuestros ojos han sido abiertos, Padre Santo, nuestro caminar, como cada uno de nosotros nos esforzamos, Señor. No solamente los días, Padre Santo, de congregarnos, sino también donde nos conducimos, Señor amado. Cuando la misericordia tuya, Padre Santo, llega a mi hogar, Señor amado, y permite que mis ojos sean abiertos. Desde ese momento, Padre, tenemos por qué agradecer, Señor, porque por tu misericordia, Padre Santo, podemos estar un día más y venir a ti, Padre Santo, y estar a cuenta, para que cuando tú vengas por esta iglesia, Padre Santo, ninguno de los que aquí estemos, Padre Santo, nos quedemos. Sigamos este evangelio que tú has dejado para cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, aquí está mi boca, Padre Santo, para que seas tú, Señor amado, quien la use y que traiga tu palabra, Señor amado, lo que tú me has dado primeramente para mí, Señor, para poder crecer cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Maravilloso es Dios, hermanos. Es bonito estar sentado ahí escuchando la palabra de nuestros hermanos como se gozan, pero sabemos que también ahí sentados nos gozamos. Yo me gozo de escuchar la palabra de cada uno de los predicadores que Dios ha llamado a llevar su palabra. Vamos aprendiendo un poquito y lo llevamos en nuestro corazón. Lo ponemos por obra, que es lo más importante cada uno de nosotros. Sabemos que sí, porque si no, no estaríamos aquí. Aleluya. ¿Verdad? Y esto es una palabra del apóstol Pablo que me llama mucho la atención. Cuando dice: estoy maravillado de que por tanto os hayas alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo. Por tema que el Señor me ha regalado, es que en Dios no hay casualidades. Aleluya. Yo salí de mi casa después de que estuve leyendo la palabra y decía: Señor, ¿será que no hay otro evangelio? Es el tema de esta palabra y no lo voy a cambiar, pero Dios tiene el pensamiento de Él y no el mío. Entonces, ¿por qué no hay casualidades? Porque lo que pasó en el apóstol Pablo es algo muy maravilloso y ha quedado para nuestras vidas, porque yo sé que en cada uno de nosotros hemos pasado no por todo lo que el apóstol Pablo pasó, pero sí hemos pasado muchas cosas fuertes en nuestra vida, y eso es lo maravilloso, de que el mismo Dios que sacó al apóstol Pablo de toda adversidad, de ahí también Dios nos ha sacado y nos ha puesto este santo evangelio, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Y me llama mucho la atención porque cuando yo leí este versículo que decía que estaba maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Yo no entendía, pero empecé a buscar un poco, a indagar, y
Y es maravilloso porque el apóstol Pablo, según la Escritura, dice que era un hombre que estaba bajo la ley de Jehová, bajo la ley de Dios, y era un hombre que cumplía la ley de Jehová, era un hombre intachable en la ley de Jehová. Pero se maravilló tanto cuando directamente Jesucristo habla su vida y lo saca de donde dice él mismo que por lo que sus padres le habían enseñado, a lo cual él había creído, a lo cual su fe estaba puesta, a lo cual nadie lo movía porque estuvo dispuesto a matar a los propios cristianos de la época, estuvo dispuesto a meterlos presos y según él haciendo lo bueno, porque era un hombre de ley, cumplía la ley. Pero qué maravilloso es, hermanos, que Cristo mismo, como dice el apóstol Pablo, que no fue enseñado por doctrinas de hombres, no fue enseñado por los discípulos, sino que Cristo Jesús se le apareció a él para enseñarle el evangelio de Cristo cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y siempre leyendo el versículo 7, dice, no que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pues como siempre hemos escuchado en muchos lugares y sabemos que estamos en unos tiempos donde la palabra de Dios hay que acomodarla al hombre, porque el hombre no quiere que se le dé la palabra de Dios, y lastimosamente es lo que se está viviendo en muchos lugares. Las congregaciones hoy en día no quieren escuchar palabra de Dios. Con el permiso del pastor, me invitaron a una iglesia a acompañar a alguien y nosotros estuvimos ahí, y donde se predica la sana doctrina. Y yo le comentaba al pastor que duele el corazón porque la iglesia solo eran 4 miembros, el pastor, la pastora y 2 miembros más. Y es triste cuando hacemos lo que Dios nos manda y no andamos buscando a los demás, ni andamos queriendo buscar si aquí se predica o no se predica la palabra de Dios, o cómo usted vive o cómo yo vivo. Pero cuando se predica el santo evangelio de Jesucristo, el hombre no quiere nada con él. El hombre lo único que quiere escuchar es que no va a tener más problemas, que no va a tener más de qué preocuparse, que su vida va a ser diferente. Y hemos entendido y hemos aprendido por medio de su palabra que no importando lo que nosotros nos digan, sino es un evangelio de parte de Jesucristo, donde el único evangelio que ha sido dado a nosotros es un evangelio para salvación. Amén. Y desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, debemos de procurar que haya aceptado el perdón que nosotros pusimos en las manos de Cristo. Porque hay momentos de que decimos que somos cristianos, y yo no vengo a querer decirle qué es lo que usted está viviendo. Yo lo tengo que ver por mi propia vida, porque pasa, hermanos, que a veces decimos que somos cristianos porque hemos aceptado a Cristo, porque hemos repetido el llamado de arrepentimiento, pero hay momentos que nos vamos para nuestro hogar. Hay personas que se van para su hogar y nunca más vuelven a la congregación. Pero pienso que cuando Dios nos llama, cuando realmente ha habido un arrepentimiento, cuando realmente hemos aprendido y hemos entendido que el evangelio de Jesucristo es el que nos va a llevar al cielo, perseveramos en medio de toda adversidad, en medio de tantas cosas, hermanos, porque a diario vivimos muchas cosas, ¿verdad? En nuestro diario vivir no es fácil para cada uno de nosotros. Yo sé que ustedes también tienen sus problemas, yo he tenido los míos. Y lo más maravilloso del evangelio que hoy en día tenemos por medio de Jesucristo es que nuestra propia vida es el ejemplo para seguir adelante. Déjeme decirle que cuando Cristo me llamó, por eso yo siempre he dicho que no hay casualidades hoy en día, que leemos la Escritura y que cada día nos empapamos más de su palabra, nos damos cuenta que para Él no hay casualidades.
Yo siempre le digo al Señor, todo lo que tú me mandes a hacer lo voy a hacer, porque yo no soy una casualidad en tus manos. Tú me escogiste de que estaba en el vientre de mi madre. Sabemos que aquí no entregamos el tiempo necesario para poder aprender, pero intentamos cada día. Intentamos hacer lo que Dios pone en nuestro corazón, intentamos traer lo que Dios pone en nuestro diario vivir. Y lo más importante es que cada palabra que salga de nuestra boca llegue a los cielos y que realmente la vivamos, porque de nada me sirve pararme en este lugar a hablar del Evangelio de Cristo cuando mi vida es desordenada. De nada me sirve que yo después salga de este lugar para mi casa y que todo lo que yo diga o ponga como testigo delante de Dios, mi esposa, mi familia o cualquiera que me conozca diga que es mentiroso, y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando hoy en día, porque muchas personas están viviendo y diciendo ser cristianos, pero realmente no lo son. Aleluya. Creemos que por decirnos ser cristianos vamos a ir al cielo. Decimos que si no pertenecemos a la misma congregación no somos hermanos, cuando la palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo uno es. Todo aquel que ha venido a los pies de Cristo y ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Esa es la palabra de Dios, que cuando Él venga levantará su pueblo desde el norte, sur, este y oeste. Amén. Significa que todos somos una sola carne en Cristo Jesús. Pero lastimosamente hay muchos lugares donde no se está predicando esto. Y no se trata de venirnos a repetir lo que siempre se predica en esta congregación, porque la salvación ya se nos fue dada. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, pero como nosotros somos olvidadizos, y lo digo por mí, entonces es necesario que nos congreguemos para escuchar esta santa y bendita palabra. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Realmente, hermanos, yo en mi trabajo he tenido la oportunidad de experimentar este versículo, porque tocando el tema donde se habla de un evangelio del cual yo no he conocido. La verdad no he conocido, pero lo maravilloso es que cuando nosotros andamos en la luz, es lindo porque dice que vosotros sois la luz del mundo y siempre vamos a alumbrar en medio de la oscuridad. Y lo más maravilloso que si siempre caminamos haciendo la voluntad de Dios, no van a poder avergonzarnos. El diablo no va a poder avergonzarnos. Al contrario, nosotros vamos a sacar nuestra frente en alto y vamos a poder hablarlo y lo vamos a vivir y no va a poder hacer nada. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque hoy en día se vive, hermano. Mira, yo tengo a alguien que conozco, del cual no sabe leer. Él es falto en lectura. No tuvo la oportunidad que tuvimos nosotros, aunque sea de ir al primer grado, segundo grado. Y es así donde el evangelio se le mete a estas personas que no saben de Cristo Jesús, y que lo que se les da es lo que ellos reciben. Aleluya. Pero lo más triste, hermanos, que nosotros, pudiendo leer, pudiendo desengañarnos por las propias escrituras, aceptamos lo que nosotros queremos escuchar. Porque cuando nosotros estamos en una tribulación y viene alguien y nos dice que si creemos en Dios, todas las cosas obran para bien, dice tranquilo que creyendo en Dios todo va a salir bien. Pero déjeme decirle, hermanos, que no es malo que usted crea que todo lo que usted le pide a Dios lo va a recibir. El problema es que aquí no es lo que usted le pida, sino la voluntad de Dios. Porque si Dios no permite, usted puede pedir como usted le pida. Y si no, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. 3 veces le pidió que le quitara su aguijón, dice. Pero Dios no se lo quitó. En nuestra vida hay cosas, hermanos, que nosotros se las ponemos a Dios y sabemos que tenemos un Dios de poder. Y lo más maravilloso es que predicamos y vivimos para Dios y decimos que tenemos un Dios de poder. Y lo confesamos y tenemos fe, porque yo tengo fe que tengo un Dios de poder. Pero hay momentos de que no recibimos y no vamos a recibir porque no es la voluntad de Dios. Pero el evangelio que Cristo nos ha ofrecido es para salvación. La palabra de Dios dice que no procuremos hacer tesoros en la tierra donde el ladrón
roba, donde la polilla corrompe, sino tesoros en los cielos. Amén. Entonces hay momentos, y no es por lo terrenal que nosotros le pedimos, no es por el dinero, pero es un versículo que ha quedado muy maravilloso para nosotros que darnos cuenta que lo que Cristo nos ha ofrecido es una salvación. Y si nosotros cuidamos la salvación, todo vendrá por añadidura, no aquí en el cielo. Pero si Dios le place darnos aquí, bienvenido. Aleluya. Pero lo más importante es que sigamos adelante, porque no es fácil para nosotros. No es fácil porque el proclamar el nombre de Dios, y es el poderoso de Israel y es el poderoso de toda nación, es el creador del universo. Pero bástate de mi gracia, le dijo al apóstol Pablo. Y nosotros que apenas estamos empezando a llevar este evangelio, yo en mi caso lo digo, por mí lo pongo, pero todos los días le pido a Dios y le digo: Señor, gracias por este nuevo día que tú me regalaste. Gracias porque me regalaste el privilegio de estar en tu casa de oración. Dice su palabra que desde que estaba en el vientre de su madre ya lo conocía, ya había un propósito para el apóstol Pablo. Yo no sé por qué razón estoy en este lugar ahora, en este momento, predicando su palabra, predicando lo que Dios ha puesto en mi vida. Aleluya. De lo único que yo sí estoy seguro, desde que el momento que fui engendrado en el estómago de mi madre, ya había algo para mí. Y lo más importante es que aquí estoy. Aleluya. Lo pueda o no lo pueda hacer, yo lo hago para Cristo. Amén. Lo más importante es que sé para dónde voy. Y sé cuál es el evangelio que debo de seguir. No importa lo que digan los que están afuera, porque mire, hermano, a veces hasta de su propia familia, a veces de sus propias personas que están a los alrededores nos llaman de religiosos, nos llaman de muchas cosas, y créame que a mí me han llamado de todo esto. ¿Y sabe por qué? Porque la gloria es de Dios y yo no sé nada, pero cada vez que tengo la oportunidad de estar con mis amigos o con algún conocido o algún familiar, no tengo más nada que darle. Lo más maravilloso es que lo que por gracia recibí, por gracia yo doy. Aleluya. Y aunque sea Cristo te ama, yo sé que les puedo decir y se lo digo. Aleluya. Y gloria a Dios que llegó un amigo a mi casa el día de ayer, de Georgia, y estuvimos con su esposa, mi esposa, y me dice mi primo, y la gloria es de Dios. ¿Y le hablaste de Dios? Claro, tenía que hablarle de Dios, a eso vino a mi casa. Y se fue y hablamos, y es un amigo de infancia con el cual vivimos muchas cosas. Y yo le pongo mi vida como ejemplo, porque es un ejemplo lo que nosotros tenemos, amados hermanos. Todos, cada uno de nosotros somos un ejemplo, somos un testimonio. Nosotros predicamos con nuestro testimonio. Cada uno de ustedes predican con su testimonio. Lo más maravilloso es que de donde Dios nos ha sacado, y cuando lo conocen, de donde Dios lo trae. Y cuando nos ven hoy en día y realmente ven en dónde nosotros estamos parados y a quién nosotros servimos. Aleluya. Lo más maravilloso que no tienen el valor, hermano. Porque cuánta gente, y no es por vanagloria, porque dice el apóstol Pablo que por causa de la vanagloria el diablo le dio, por su altivez, dice, también lo abofeteó, y recibió también de parte de Dios, porque Dios permite todo ese hijo. Entonces es maravilloso cuando nosotros vamos donde nos han conocido y nos paramos a predicarle la palabra y que la vivimos, hermano. Yo no vengo aquí también a decirle cómo yo vivo o cómo usted vive. Lo más maravilloso es que Cristo sabe cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros vivimos. Y hay algo que siempre hay en mi corazón, hay un respeto para con este lugar. Yo le digo: Señor, no permitas que yo me pare en ese lugar santísimo. Si realmente somos dignos de estar en este lugar. ¿Sabe algo, hermano? Nosotros podemos decirle a nuestro pastor sí o no. Cuando el pastor me invitó a que trajera palabra, yo le dije a ese pastor: sí. Yo no sé qué voy a ir a hacer ahí arriba, pero sí. Porque cada día procuramos hacer lo que Dios manda. Amén. ¿De qué sirve yo ser un maestro en la palabra? Ponerle la palabra, tratar de convencerlo con la palabra. Yo traigo un montón de versículos apuntados para poder llevar esta palabra, pero lo más maravilloso es porque lo que Cristo ha hecho en mi vida es tan grande, amados hermanos. Aleluya. Yo nunca pensé, a pesar de estar instruido en el camino de Dios, y me alejé del camino de Dios, cuando yo leía donde dice este hombre
que la casualidad no existía, porque él, a pesar de ser un hombre de ley, un hombre que había sido instruido de la manera como fue instruido, pero lo que a él lo lleva a servirle a Cristo es darse cuenta que había un propósito para él, aún cuando estaba él en el vientre de su madre. Y decía yo: Señor, yo sé también que desde que yo estaba en el vientre de mi madre, porque después de que yo nací, vinieron muchas cosas. Dice mi mamá que cuando yo nací, el primer día o el segundo día, no sé, que ella iba en camino. Mi madre, ella es bien humilde en toda la palabra, hasta en su forma de vivir, porque ella viene de esas raíces. Nunca creo que fue a la escuela, y si fue, no sé si aprendería mucho. Y dice que me dejó botado en el bus. Entonces, desde ese momento el Señor me viene cuidando, porque dice que unas señoras se quedaron cuidando, y ella se fue a comer, y en un bus que iba desde Tegucigalpa hasta el departamento de Copán, donde cualquiera me podía haber robado, pero Dios tenía un propósito para mí. Yo no sé cuál es, pero lo maravilloso es que aquí estoy haciendo la voluntad de Dios, intentando hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Jesús, aleluya. Como antes hemos dicho también, y ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Yo, cuando era niño, tenía una tía, y mi abuelita de paterno y mi padre terrenal me inculcó el camino de Cristo, el evangelio de Cristo. Pertenecían a la Iglesia Asamblea de Dios en Honduras. Y eso es lo bonito de cuando nosotros tenemos que, aunque nos apartemos, hermanos, y siempre estamos bajo el cuidado de Dios, porque veníamos de una doctrina, una sana doctrina. Y cuando nosotros nos alejamos del camino de Dios, lastimosamente, porque le dimos cabida al enemigo, y empezamos de nuevo, y Dios tratando con nosotros, siempre teníamos el cuidado de que el evangelio que nosotros queríamos escuchar, lo que mi oído quería escuchar, era el evangelio de Cristo. Anduve como saltando por aquí, por allá, buscando donde querer escuchar palabra, porque andaba sediento de palabra. Ya Dios venía tratando con mi vida, y saltaba de un lugar a otro, pero no era el lugar donde yo quería estar, porque no era el evangelio de Jesucristo. Y la gloria es de Dios que me invitaron a este lugar, y aquí estamos perseverando cada día, cuando podemos y cuando no podemos, porque Dios lo sabe. Aleluya. Pero siempre pasamos en reverencia con Dios, porque vivimos para Cristo, hermano. Amén. Yo vivo para Cristo. Sí, Señor. Vivo en esta tierra y hago lo que me toca hacer en esta tierra, pero vivimos para Cristo. Cuando dejamos todo lo que contamina nuestra vida, porque dice su palabra: en el mundo os dejo, mas no haciendo lo del mundo. Así es. ¿Verdad? Entonces, y nosotros sabemos, amados hermanos, cuando vivimos para Cristo y cuando también estamos claudicando en los pensamientos. Lo sabemos. La gloria es de Dios, porque mire que nos ha dado el libre albedrío, para que nadie ponga justificación. Aleluya. Gloria a Dios por eso, hermano, porque nadie va a poder presentarse aquel día para poder justificarse. Y eso es lo bonito de Dios. La misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios ha sido tan grande en nuestras vidas. El problema es, hermanos, que cuando reconocemos a Cristo, hay una emoción en nuestra vida. Hay una emoción, pero cuando la emoción pasa, nos vamos. Y es ahí donde nos toca doblar rodillas. Si hay algo que yo siempre le he dicho al Señor, es que me haga sentir cuando algo está pasando en mi vida. Porque yo no quiero volver atrás, hermano. Aleluya. Yo no quiero volver atrás, porque fueron más de 25 años alejados del Evangelio. Y déjeme decirle algo, que el Evangelio de Cristo solamente es para salvación. Amén. Pero cuando nos alejamos de Cristo, hay consecuencias en nuestra vida. Así es. Porque la paga del pecado es muerte. Así es, aleluya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Y créalo, hermano, porque es muerte. Porque cuando yo me fui en pos del diablo, porque nosotros nos vamos en pos del diablo, nos agradamos de las cosas de este mundo. Y hoy en día que yo estoy en los pies de Cristo, cuando yo abro mi boca,
fuera de la congregación, no le ofrezco lo que no hay. Yo ofrezco lo que me ofreció Cristo Jesús. Aleluya. Dice su palabra que todos estábamos excluidos de la gloria de Dios. Y por eso fue necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora. Aleluya. Y es maravilloso, amados hermanos, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, traía todas las consecuencias de la desobediencia. Y lo bonito de servirle a Dios, hermanos, es que aunque usted crea que Dios puede hacer las cosas diferentes, pero lo más bonito es aceptar que las consecuencias no son de Cristo, son suyas. Aunque Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero lo más maravilloso es que cuando estamos sirviéndole a Él, no tenemos el descaro de poderle decir al Señor, pero ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no haces lo que yo tanto clamo? Si cuando yo me deleitaba en las cosas de este mundo, no le preguntaba a Él si estaba haciendo las cosas bien o mal. Fue mi decisión dejarlo. Esa es la palabra de Dios, que Dios siempre está en el mismo lugar, Él no se va, Él no se aleja, quienes se alejan somos nosotros. Y lastimosamente esto pasa cuando nosotros venimos. Y lo bueno, hermano, es que aquí estamos. Lo bueno, más maravilloso es que Cristo nos trajo una vez más. Yo en lo personal aquí me tiene. Aleluya. Y las consecuencias pues son entre Él y yo. Amén. A Él me toca ponérsela. Aceptar la voluntad de Dios es todo lo que me corresponde. Porque sé que no es en la tierra donde está nuestra corona incorruptible. Dice la palabra que cuando volemos a los cielos, como no somos capaces, Dios nos va a dar un cuerpo incorruptible. Es maravilloso porque yo con el cuerpo que tengo no voy a poder volar, entonces todo Dios lo hace perfecto. Aleluya. Porque nosotros no podemos. Es necesario, hermanos, que todo esto pase en nuestra vida, ¿verdad? Y en lo personal aquí en la tierra también, todos los problemas que pasan en nuestras vidas a veces es necesario, porque si no es por eso no venimos a los pies de Cristo. Y gloria a Dios por todas las cosas, porque dice su palabra que para los que hemos creído, todas las cosas obran para bien, aún nuestros problemas y lo que pasa en nuestro diario vivir. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que revelación de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, maravillosa. Santo es Dios. Y eso es lo bonito, hermanos. Dice su palabra que meditemos en ella de día y de noche. Cuando nosotros meditamos en la palabra, no va a venir ningún hombre a hacernos salir de esta palabra. Por lo cual dice, si se nos enseña un evangelio anatema, salgamos de ese lugar. Entonces, lo bonito que cuando nos hablan, digo cuando nos hablan porque sí presto atención, cuando nos hablan en este lugar, todos los hermanos que han venido a este lugar a predicar su palabra han traído un evangelio del cual cada día esforzamos a vivir, que es el mismo camino. Aleluya. El camino al cielo, que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo recibió de parte de Jesucristo directamente, amados hermanos, pero nosotros lo recibimos aquí de nuestro pastor, que es el encargado de los predicadores que predican su palabra, y pues esperando en Dios, confiado que un día pula esta piedra, porque es lo único que nos corresponde. Aleluya. Es buscar de Dios para que Él haga la obra. Amén. Y para poder un día hacer lo que Dios nos mande y poder llevar su palabra, aprender a predicar y a llevar, porque su palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ese es el propósito de nosotros, amados hermanos, predicarle el evangelio de salvación. Aleluya. Porque para nosotros conducirnos en nuestro diario vivir tenemos las escrituras y por ellas nos vamos a conducir. Amén. Porque nuestros amados hermanos que se paran en este lugar podrán desgalillarse predicando como quieran predicar. Si nosotros no queremos vivir para Cristo, no lo vamos a poder llegar al cielo, porque hermanos, hay momentos de que se nos predica la palabra y nos vamos para nuestros hogares, pero somos olvidadizos, después nos lo ponemos por obra. Entonces, en lo personal digo, lo más importante es vivirlo para Cristo. Si nosotros vivimos para Cristo, hermanos, aunque no sepamos nada,
Mire qué maravilloso es que cuando no sabemos ni contendemos con los demás, porque para que no nos vayan a dejar avergonzados, mejor nos hacemos a un lado. Dejemos, dice su palabra en el libro de Santiago, que al que esté mal le digamos que está mal. Pero si no hace caso, déjalo y sigue tu camino. Y entonces eso es lo bonito, porque también cuando no sabemos, yo mejor lo dejo. Si no me habla y no me convence a lo que yo leo en la palabra y a lo que yo escucho en la congregación, sigo mi camino. Para no contender, porque también dentro del pecado. Gracias. Y lo que quiero es agradar a Cristo Jesús. Entonces, y para poder contender en la palabra, entonces tengo que prepararme en la palabra. Aleluya. Y eso pues solo Dios va a ir haciéndolo, porque recuerdo que cuando estaba en la escuela me subía un palo de mango a lo más alto con el cuaderno a querer estudiar. Me lavaba el coco con agüita de coco también y decía que era bueno para que se le quedara, pero a mis 40 y tantos años y no funcionó. No funcionó. Entonces, pero sí sé que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por mí no tiene precio ni comparación. Aleluya. Lo que Cristo me ha enseñado en este corto tiempo que tengo de servirle a Él no tiene comparación a todos los años que yo he perdido. Yo tengo vida y vida en abundancia en Cristo Gloria a Jesús. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es Dios. Amén. Es lindo poner nuestra vida, hermanos, como ejemplo, porque hemos pasado por tantas cosas y yo siempre le he dicho al Señor, cada uno de nosotros trae un testimonio en nuestra vida. Y déjeme decirles que hay un testimonio tan grande en mi vida, pero siempre lo he dicho que lo voy a decir hasta que Dios me ordene darlo. Y yo sé que lo va a hacer, porque las grandezas y las maravillas de Dios no pueden estar ocultas. Pero sé que al dar mi testimonio, muchas personas entenderán de la poca comparación de lo que yo he traído esta noche en referencia a la vida del apóstol Pablo. No se puede comparar de ninguna manera, claro que no. Este fue un hombre de Dios grande, pero imagínense, hermanos, que cuando leemos la palabra y nos damos cuenta de lo que este hombre era, un asesino, perseguía a la iglesia, los maltrataba, los castigaba, pero la misericordia de Dios fue tan grande que lo convirtió y lo hizo creer en Cristo Jesús después de que él venía con todas esas cosas en su cabeza que le habían enseñado sus padres. Así también en nosotros, hermanos, hay cosas de que pasan en nuestra vida, pero Cristo es quien tiene el control, porque fue Él quien nos amó primero, Él fue quien nos llamó. No fuimos nosotros, porque por nuestra fuerza dice que nada podemos hacer. Por nuestra fuerza yo no estaría aquí en este momento. Somos tan incapaces de estar en este momento, en este lugar, porque aún en nuestro diario vivir, en lo secular, en nuestro trabajo, déjeme